Hola, buenas tardes. Gracias por asistir a esta sesión de pósters orales mixtos, cáncer, reservorio e inflamación. Moderaremos la sesión el doctor Carlos Dueñas, médico interno de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y yo misma, la doctora Sara Morón López, del Instituto de Investigación del SIDA IRSI Caixa en Badalona. Entonces, la primera ponente es estudiante de doctorado Ana Gallego Cortés, del Hospital Universitario Valdebrón, Barcelona, y nos hablará del título de su charla, es Distinctive Reactivation Potential in Different Cellular HIV Reservoirs in Tonsillar and Intestinal Human Models of HIV Persistence. Recordad que tenéis 5 minutillos para la presentación y luego tenemos un par de ellos o 3 para por si hay alguna pregunta en la sala. Los reservorios de tejido constituyen una fuente significativa de infección latente y persistente en personas con VIH en tratamiento antirretroviral. Si bien se han estudiado en gran medida los reservorios presentes en la sangre en estas personas, los reservorios de tejido permanecen en su mayoría desconocidos. Es por ello por lo que hemos desarrollado unos modelos de explantes de amígdalas e intestino de infección persistente por VIH con los que hemos podido caracterizar la composición celular de estos reservorios anatómicos y además evaluar la efectividad de diferentes agentes reversores de la latencia para inducir la reactivación viral en diferentes poblaciones de CD4 presentes en los mismos. Para ello, obtuvimos resecciones de amígdalas y de intestino procedentes de donantes no infectados que cortábamos en pequeños bloques y poníamos en cultivo en placas de 6 pocillos sobre esponja con medios de las mismas. Para realizar la infección, depositábamos una dilución del virus sobre cada uno de los bloques. A los 5 y 6 días añadíamos el tratamiento antirretroviral sobre los bloques de tejido y los dejábamos actuar durante al menos 2 días. Tras 2 días de tratamiento antirretroviral, digeríamos los bloques de tejido, aislábamos las células CD4 y las poníamos en cultivo con diferentes agentes reversores de la latencia para inducir la reactivación viral. Finalmente, marcábamos las células CD4 y las analizábamos por citometría de flujo. En primer lugar, identificamos las subpoblaciones de células CD4 presentes en ambos tejidos. Esta identificación se basó en los marcadores de memoria CD45-RO, CCR7, CD69, CD103 y CD149 como marcadores de residencia en tejidos, marcadores de células T folicular Herpes, PD1 y CXCR5 y el receptor para la IL-7, el CD127. Conseguimos identificar un total de 16 clústeres, los cuales se encontraban en su mayoría, siendo 12 de 16 de ellos, se encontraban en proporciones significativamente diferentes entre las amígdalas y el intestino. Además, tenemos que decir que las células efectoras de memoria eran predominantes en el intestino, mientras que clústeres de células menos diferenciadas abundaban en las amígdalas. Posteriormente, analizamos los niveles de infección en cada subpoblación de células CD4 y la contribución a la infección total. Pudimos ver cómo en el intestino los clústeres 12 y 14, constituidos por células efectoras de memoria, contribuían en mayor medida a la infección total, mientras que en las amígdalas el clúster 9 y el 12, siendo el clúster 9 células centrales de memoria. Además, identificamos diferencias significativas en la contribución de los clústeres 1, 6, 9 y 13. Posteriormente, analizamos el efecto de diferentes agentes reversores de la latencia en la reactivación total de las células CD4. Entre los agentes reversores estudiados se encontraban el higenol, la romidepsina, la combinación de ambos, el panovinostat, un SMAC mimetic denominado AZD y la IL-15. Pudimos ver cómo los reservorios presentes en el intestino se reactivaban en mayor medida en respuesta a la IL-15 y la AZD, mientras que los reservorios de las amígdalas en respuesta al higenol. Además, observamos una diferencia significativa en la eficacia del higenol para inducir la reactivación viral en el intestino y en las amígdalas. Finalmente, procedimos a identificar reservorios virales mediante la medición de la proteína P24 tras la reactivación con PMA y onomicina. Pudimos identificar 4 subpoblaciones de células CD4 que constituían reservorios tras el tratamiento antirretroviral. Finalmente, analizamos la capacidad de diferentes agentes reversores de la latencia para inducir la reactivación viral en los reservorios identificados. Pudimos ver claras diferencias en la capacidad de los agentes reversores de la latencia para inducir la reactivación en células procedentes del intestino o en células procedentes de las amígdalas. Por ejemplo, en el clúster 6 podemos ver cómo únicamente se reactivan las células procedentes de las amígdalas, mientras que no hay reactivación con ningún LRA en el intestino.
A diferencia, podemos ver que en el clúster 12 eran las células intestinales las que se reactivaban en respuesta a determinados agentes reversores de la latencia, mientras que no hay reactivación en los reservorios de las amígdalas. Como conclusiones, decir que hemos identificado 16 subpoblaciones de células CD4 presentes en ambos tejidos y que en su mayoría se encuentran en proporciones significativamente diferentes entre ellos. Hemos observado diferencias en la contribución de cada clúster a la infección total. También hemos podido observar que los reservorios intestinales y los reservorios de las amígdalas responden ante diferentes agentes reversores de la latencia, y hemos podido identificar 4 subpoblaciones de células CD4 que constituyen reservorios virales después del tratamiento antirretroviral, pero los agentes reversores de la latencia que se utilizan actualmente solo son capaces de impactar o inducir reactivación en algunos de ellos. Como conclusión final, decir que hemos identificado poblaciones de células CD4 con diferentes niveles de permisividad a la infección y a la reactivación, mostrando diferencias significativas entre los tejidos. Finalmente, agradecer a todos los colaboradores del proyecto y también a los participantes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Acércate ahí al micrófono. DNA proviral, o sea, ¿me disteis en estas poblaciones de los explantes DNA proviral integrado, no integrado? No lo hemos hecho todavía, hemos hecho mediciones de DNA proviral en el conjunto entero de las células CD4. Vale. Bueno, muy chulo el trabajo. Una pregunta, ¿en estos modelos llegáis a tener algo de células mieloides que persistan, que podáis mirar también además las células T o se mueren? Bueno, hemos podido mirar también células mieloides, hemos hecho un seguimiento de cómo es la infección y cómo afecta a las diferentes poblaciones, pero sí que es verdad que las células mieloides mueren muy rápido en cultivo. ¿Pero detectáis algo de virus o no veis nada? No hemos hecho la medición del virus dentro de las células, pero puedo hacerlo, o sea, sería interesante. Bien, gracias.